Y hoy te pedimos, Señor, que ese gozo, Dios mío, que aún en la dificultad, allí está el gozo, Dios mío, porque el gozo de Jehová es nuestra victoria, nuestra fortaleza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy traemos entonces esta meditación de la palabra del Señor, recuperando la visión. Hoy traemos esto y vamos a hablar ahí en los evangelios sobre 3 tipos de personas que recobraron la visión. Y era una visión también física, pero nosotros queremos traerla al ámbito espiritual. En nuestro diario vivir, cuando nosotros perdemos la visión, ¿verdad? Y la visión, cuando nosotros tenemos la visión correcta, ¿verdad? Cuando tenemos la visión que viene de parte de Dios, cuando nuestros ojos son abiertos a la voluntad perfecta del Señor, que es agradable y que es perfecta, entonces la visión genera dirección. Óigame bien, la visión genera dirección. Cuando nosotros nos vamos a la obediencia, cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros, hermanos, venimos ante el Señor y clamamos y pedimos para que Él rediccione en nuestros pasos, que Él direccione nuestros pasos, entonces la visión empieza a generar dirección. Imagínense una persona siendo ciega. La Biblia dice cómo un ciego podrá guiar a otro ciego cuando no hay visión. Cuando no hay un rumbo a donde seguir, entonces no tenemos dirección, y por eso nosotros tomamos caminos, hermanos, que lamentablemente más adelante traerán consecuencias, si no está Dios en el asunto, pues de mucho dolor. Entonces el Señor quiere en esta hora que recobremos nosotros la visión. La visión genera dirección y la visión cambia tu perspectiva. La visión empieza a cambiar tu entorno, lo que usted mira, cuando va conforme de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesús. Así que muchas veces, hermanos, hay impedimentos en la vida del cristiano para no recibir las bendiciones, cambios, milagros que empezamos nosotros a esperar. Y es que a veces, hermanos, nos impide esto, la falta de visión, dimensionarnos en el poder grande, sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque la visión perfecta de Dios es la que trae la capacidad de ver lo espiritual. Porque nosotros miramos hasta ciertas partes. Nosotros miramos el problema, miramos la circunstancia, miramos la situación económica, miramos lo que pasa en el mundo. Y eso trae muchas veces a nosotros carga. Muchas veces trae desánimo. Muchas veces trae, hermanos, conformismo. Muchas veces trae lo que no queremos ya seguir avanzando. Entonces, cuando tenemos nosotros la visión correcta y la dirección por causa de la visión que viene de parte de Dios, entonces tendremos la capacidad de ver en la visión espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos, ¿verdad? La palabra de Dios habla al respecto en esto, en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Si usted ahí lo tiene en su casa, lo puede buscar, ¿verdad? Como iglesia nosotros estamos llevando adelante los propósitos de Dios sobre esta tierra. Hay un propósito, hay una asignación para cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que las personas son salvas cuando hay visión, las personas son salvas, son liberadas, son sanadas, son restauradas. Mire, cada uno de nosotros tenemos una historia, teníamos un pasado. Y en ese pasado nosotros quizás el enemigo nos golpeó, vivíamos en derrota, vivíamos quizás en depresión, otras personas en los vicios, otras personas, hermanos, sumidas en muchas cosas que el mundo dice que es bueno. Y esas cosas, hermanos, nos llevan entonces a vivir una vida, hermanos, de dolor, de fracaso. Pero cuando venimos al Señor, entonces el Señor nos salva, nos perdona, nos libera. Si estamos enfermos, el Señor nos sana, no solamente el cuerpo, sino también nuestra alma, lo interior, que es lo más importante, el alma que sea sana en el nombre de Dios. Así que cuando nosotros venimos, el Señor, hermano, lo demuestra, que tenemos que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que vivir sin dudas, tenemos que vivir sin temor, porque entonces nosotros viviremos cosas grandes y extraordinarias en el Señor. Dice la palabra ahí, como le dije anteriormente, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, dice: antes bien,
lo que hablaba el apóstol Pablo a los hermanos ahí en Corinto. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Escuchen bien esto. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para los que le aman. Entonces viene dirección de parte de Dios. Dios quiere que nosotros, hermanos, y que el mundo sea salvo, sea liberado del pecado, sea sanado de las heridas del alma y enfermedades físicas. Y como nosotros, como hijos de Dios, vamos a ver estas cosas grandes y extraordinarias. Por eso, como dice la palabra, ¿verdad? Ojos que no han visto, ni oídos que han escuchado. Y estamos viendo cosas sobrenaturales. ¿Y esto cómo va a ser? Bueno, a medida que nosotros nos vayamos alineando a la voluntad de nuestro Dios, entonces estaremos reflejando a Dios que nosotros tenemos. Entre más yo me someto a Dios, entre más busco al Señor, hermano, eso va a reflejar en cada uno de nosotros. Tendremos dirección. Por eso el Señor decía que nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hermanos, pero muchas veces, ¿verdad?, se levanta un impedimento cuando queremos avanzar para no fluir en lo sobrenatural, porque muchas veces nos vamos. Por eso es que el sentido de esto no es que nosotros vamos a creer por lo que vemos. Nosotros creemos, hermanos, por la fe. Por la fe. Nosotros creemos, hermanos, aún las cosas que no son como si fueran. ¿Dónde viene causa de eso? De la visión espiritual. Y por eso miraremos cosas extraordinarias. Por ejemplo, personas siendo sanadas de cáncer. Personas, hermanos, siendo sanadas totalmente de alguna enfermedad terminal. Sobrenaturalmente Dios obrará. Pero cuando viene esto y nos alineamos a la voluntad de Dios. Recuerde, la voluntad del Señor es perfecta y es agradable. Yo he tenido la oportunidad de ver personas, hermanos, siendo sus muelas tapadas. Escuchen bien. Personas, mis ojos han visto milagros extraordinarios. He visto personas, hermanos, que nadie me las ha contado ni he visto por la televisión, sino que mis propios ojos lo han visto. Personas siendo levantadas de silla de ruedas. En cierta ocasión tuvimos la oportunidad. Fue algo extraordinario. Estuvimos en un lugar que le dicen allá en Choluteca, una colonia que se llama Sagrado Corazón. Nosotros estuvimos allá hace unos años, muchos años atrás. Me recuerdo que fue mi primer viaje misionero y estuvimos en una campaña de 21 días. Todos los días, hermanos, se predicaba. Todos los días, hasta que se cumpliesen los 21 días. Íbamos a estar en 3 lugares. Uno de ellos fue allí en ese lugar de Sagrado Corazón, se llama allá en la zona sur. Y entonces estuvimos, hermanos, recuerdo bien, en esa hermosa campaña evangelística donde miramos la mano de Dios obrando poderosamente. Yo recuerdo bien que cuando fui a ese lugar, la gente esperaba ver a un gran evangelista. La gente tenía como el concepto de alguien vozarrón, de voz de trueno en esa noche, pero cuando supieron que era un muchacho delgado, para ese entonces, con muchos, porque era mi primer viaje misionero, tenía mucho temor, pero Dios en ese momento empezó a glorificarse de una forma extraordinaria. Recuerdo el lugar que estaba totalmente lleno, esa calle, y estuvimos ahí predicando la palabra de Dios, y hubo un ambiente sobrenatural, que una joven que era cristiana y se había descarriado, ella había vuelto atrás. Entonces un automóvil la golpeó, la atropelló, y ella había quedado inválida. Y me recuerdo en esa noche,
que fue la primera noche de esa campaña ahí en Choluteca. Recuerdo bien cuando esta joven, hermanos, creyó la palabra del Señor y ella renovó sus votos con Dios. El Señor la levantó primeramente de su alma, de las heridas que tenía en su alma, porque el enemigo la había golpeado cuando volvió al mundo. Cuando ella volvió al mundo, el enemigo la golpeó, la hizo que no valiera nada, pero en ese día se encontró con el Señor, la levantó, hermanos, su vida, y también la levantó de esa silla de ruedas. Recuerdo muy bien, hermanos, como que si hubiera sido ayer ese tiempo hermoso. Esa joven se levantó, tenía unos clavos allí por las rodillas, y fue algo sobrenatural que esos clavos empezaron a salir para que ella pudiera moverse, hermanos. Fue algo increíble lo que el Señor hizo. Entonces, a medida que nosotros nos alineamos entonces a eso, se va a reflejar la mano de Dios moviéndose sobrenaturalmente. Pero muchas veces nuestra falta de fe o nuestra falta de visión hacemos que lo sobrenatural no fluya, ¿verdad? Ni aún dimensionar el Dios grande que tenemos. ¿Por qué? Porque eso, no tener visión espiritual, es la incapacidad de ver en lo espiritual, la falta de visión espiritual. En cierta ocasión estaba el profeta Eliseo y estaba con su siervo Giesi, y dice que estaba sitiado todo el monte, lugares donde estaban ellos, y tenían temor que viniesen y que los matasen a todos los que estaban ahí. Entonces dice que Eliseo podía ver alrededor que habían ángeles experimentados en guerra, en batalla, gente de a caballo, dice la palabra. Entonces Eliseo tenía confianza, pero Giesi tenía temor. ¿Y qué hizo entonces? Vino Eliseo y oró para que él viera lo espiritual. Hermanos, no es que estaban allí físicamente, sino espiritualmente. Había alrededor de ellos, cubriéndolos, que iban a pelear la batalla por ellos. Entonces Eliseo oró y los ojos de Giesi fueron abiertos a lo espiritual, a lo sobrenatural, y ocurrió una victoria sobrenatural. Dios quiere que nosotros abramos nuestros ojos espirituales. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, dice la palabra del Señor. Ahora nuestros ojos tienen que estar abiertos a lo espiritual, creer las cosas que no son como si fueran. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos nosotros esa convicción del fluir de lo sobrenatural de parte de Dios, entonces nos hace incapaces de ver lo espiritual. Dice la palabra, ahí vamos a buscarla en Génesis 15:5, dice la Biblia. Génesis capítulo 5, versículo 5 dice: luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: Abraham, mira el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosas será tu descendencia. Hablándole al Señor de la visión espiritual. Y el Señor lo llevó literalmente. Abraham estuvo fuera, pero el Señor quería que Abraham mirase mucho más allá de lo que podía ver sus ojos. Y es así que Dios quiere que nosotros miremos mucho más allá. Fíjense que nosotros los humanos somos bien tremendos. Nosotros sí creemos a un diagnóstico médico. Nosotros sí creemos que una pastilla nos puede llegar. Muchas veces nosotros creemos que el hombre tiene la solución a nuestra vida. Pero si Dios nos dice que claman justos y Jehová los oye, nos cuesta. Nos cuesta, y por eso muchas veces no tenemos los resultados que Dios quiere para nuestra vida. Y es que el Señor, hermanos, dice que sus pensamientos son de bien. El Señor quiere que nosotros tengamos bienestar. Así que Dios tuvo, hermanos, que sacar a Abraham. Y lo vamos a buscar en el libro siempre ahí de Génesis, capítulo 13, versículo 14 y 15. Dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Mira, los 4 puntos cardinales le estaba diciendo el Señor que mirase. Versículo 15: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Mire lo tremendo de esto. Dice que Lot tuvo que separarse. Tuvo que salir Abraham
de esa familiaridad que había problemas ahí, causa de envidia y todo. Y Abraham tuvo que salir y obedecer al Señor, porque entonces le iba a dar todo lo que su visión mirase. Hermanos, tuvo que el Señor sacar a Abraham de su tienda para que podía ver lo que el Señor tenía preparado con él y lo que el Señor quería hacer con él. De la misma forma, hermanos, el Señor quiere hacerlo con tu vida, en mi vida, sacarnos de la ceguera espiritual. Porque cuando Abraham estaba con su primo Lot, había como un conformismo, no había un crecimiento, no había algo que el Señor, como le había dicho, deja tu parentela y ve a la tierra, que aún ni sabía a dónde iba Abraham, pero por obediencia y por causa de su obediencia, que el Señor le dijo, bueno, usted tiene que salirse, apartarse de Lot, y cuando usted se aparte, entonces vendrá la bendición. Y empezó el Señor a decirle, todo lo que usted mira será tuyo y para tu descendencia para siempre. De la misma forma el Señor quiere a nosotros, hermanos, sacarnos de cosas que quizás no edifican, porque lo que no edifica, mi amado hermano, te destruye. Entonces Dios quiere sacarte de la ceguera para que tenga la capacidad de ver lo que Él hará con usted, y que usted y yo estemos enfocados no en mis planes, no en sus planes, sino en los planes del Señor. Así que hoy puedes decir que Dios hoy te va a sacar y te va a mostrar y te va a abrir la visión para que mires más allá de lo que tus ojos pueden imaginar. Porque puedes estar en la casa de Dios, podemos estar en la casa de Dios, pero seguir siendo ciegos. ¿Por qué? Porque necesitamos visión, mirar mucho más adelante. ¿Qué es la visión? La visión es la capacidad de ver a largo plazo sobre lo que se espera que sea el futuro. Su función de esta visión es guiar y motivar a la persona. Dice la palabra de Dios en estos mensajes que te voy a leer en San Marcos capítulo 10. Vamos a buscar San Marcos capítulo 10, versículo 46. Al Evangelio de San Marcos capítulo 10, versículo 46, que habla de un ciego llamado Bartimeo. San Marcos capítulo 10, versículo 46. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra, allí dice la Biblia: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Mire que aquí vamos a ver 3 ejemplos de 3 hombres ciegos, y los 3 mendigaban. La persona que tiene escasa visión prácticamente entra a esta área. Quizás podrá vivir bien económicamente, podrá vivir bien en otras áreas, pero cuando no hay visión, hermano, esta es la causa. Entonces, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este es un ejemplo de este hombre que estaba ciego. Ahora vamos a ver otro ejemplo, siempre ahí en Marcos capítulo 8, versículo 22, que también habla del ciego miramos el ciego del ciego Bartimeo. Ahora vamos a ver el ciego de Betsaida en el capítulo 8, versículo 22. 8:22 dice la palabra del Señor. Vino de 8:22 al 26. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaba que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea.
y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. O sea, no tenía una visión clara todavía. Luego le puso otra vez la mano sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres a la aldea, ni le digas a nadie en aldea. Ahora vamos a ver a un ciego que fue de nacimiento. Ahí en en el libro de San Juan, capítulo 9, vemos a dos ciegos ya. Y vamos a ver el último. San Juan capítulo 9, que habla acerca, hermanos, de un hombre que era ciego de nacimiento. Se lo doy ahí, está en San Juan capítulo 9, versículo 1 al 41. Pero no lo vamos a leer todo, simplemente les quiero decir acerca de este muchacho, este joven, que él estaba totalmente enfermo de nacimiento. Y vamos a detallar cada uno de ellos por causa de la ceguera, ¿verdad? Entonces estos tres ciegos tenían similitudes en su vida. Sufrían de ceguera física, ¿verdad? Es algo que el Señor hizo milagro, ¿verdad? Pero ellos eran incapaces. Imagina una persona ciega, es incapaz de moverse por sí solo. Necesitan que alguien los lleve de un lugar a otro, ¿verdad? Ellos dependían de alguien, o pasaban muchos años y ellos podían como más o menos poder conocer el hábitat, el lugar donde ellos estaban. Así que hoy, hermanos, en la actualidad, ¿verdad? Por varias razones las personas pierden el enfoque de su vida. Ellos dicen que estaban mendigando. Ellos estaban mendigando, eran ciegos y ellos estaban mendigando. Entonces muchas personas pierden esa visión espiritual y la capacidad de ver a largo plazo. Y esto viene a causa de ser alianza con lo terrenal. Y esto, cuando hacemos alianza con el mundo, hermano, perdemos la visión, perdemos el enfoque. Cuando nosotros empezamos a hacer cosas con el mundo, hermano, y cosas que no edifican nuestra vida espiritual, entonces perdemos la visión y perdemos el enfoque. Las cosas que no, hermanos, que no nos deben de cegar nuestra vida, ¿verdad? Es la ambición. Es el trabajo. El trabajo es una bendición, pero muchas veces dice, pastor, ¿por qué hoy no puedo ir al culto? Porque tengo mucho trabajo, o vine muy tarde y estoy cansado. Pero esas cosas pueden nublar nuestra visión. El miedo, la desconfianza, la ira, el orgullo, la rutina, la costumbre, la cultura. Óigame, hay personas que son de este país de Honduras y quieren tomar culturas de otros países donde ellos lo ven como normal. Ya quieren retomar las cosas cuando aquí nuestra cultura es muy diferente. Entonces, eso es cuando nosotros perdemos y hacemos alianza con el mundo, con el pecado. Y entonces entra, hermanos, la ira, el orgullo, la rutina, hermanos, las costumbres. Y el pecado, recuerde que nos separa de Dios. Las circunstancias que vivimos, que estamos pasando, hermanos, también eso nos hace muchas veces desenfocarnos. Y más aún todavía, hermanos, si tenemos contacto con nuestro pasado. Cuando decimos, es que antes me iba mejor, o es que mejor hubiera estado en el mundo, o es que mejor acá. Mire, la mujer de que se convirtió en estatua de sal. ¿Qué sucedió con la mujer de Lot? Ella vivía conectada en su pasado. Le dijo, no mires hacia atrás, porque si miras hacia atrás, perderás tu salvación, perderás tu vida. Al instante ella quizás recordó su pasado, dejaba su parte de su vida y miró hacia atrás. Y muchas veces eso a nosotros nos desenfoca. Hermano, hay bendiciones que están para allá, pero muchas veces cuando hacemos alianza con el mundo, se vuelven años. El tiempo que Israel tenía que pasar el desierto, cruzar el Mar Rojo y llegar a la tierra de Canaán, eran días. Pero por causa del pecado, por causa de volver atrás, de anhelar las cosas del mundo, de Egipto, hermanos, que preferían estar allá esclavos día y noche, comiendo mal y todo, pero ellos muchas veces decían, mejor estuviéramos en Egipto. Y eso nos lleva a perder y a desenfocar nuestra vida, estar con contacto con el pasado.
La pérdida de visión, hermanos, de visión te llevará a que nunca puedas proyectarte hacia lo que Dios tiene para tu vida. Óigame, venir a este mundo solo por venir y sin hacer nada, hermano, esa sería algo muy triste, muy pobre, muy bajo, ¿verdad? Así que nosotros no podemos ver que forma parte del reino de Dios. Cuando estamos nosotros, cuando no tenemos visión, el Señor tiene propósitos para nuestra vida. Pero recuerde que Dios te hizo con voluntad propia, libre albedrío. No nos hizo robot, la decisión usted y yo la tomamos. Pero Dios quiere, hermanos, que usted realice su obra del Señor acá. Jesús mismo dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que, hermanos, todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo para el Señor. Quien pierde la visión no sabe diferenciar entre lo urgente de lo importante. Por eso cuando el Hijo de Dios pierde esa visión espiritual, diluye lo que es capaz de hacer y termina, hermanos, siendo una persona no efectiva en el reino del Señor. Así que, hermanos, para ir recuperando la visión espiritual, para ir recuperando esa visión que Dios quiere que nosotros tengamos en lo sobrenatural, debemos de romper con el ego, debemos de romper con el yo, debemos de romper con esas cosas que yo fracasé, o es que a mí no me hacen caso, o lo uno o lo otro, o sufrí mucho. Debemos de romper con eso, hermanos. Y entender que el crecimiento, hermanos, en todas las áreas de la vida viene a través del servicio. Yo tengo que servir al Señor. ¿Cómo recupero la visión? Tengo que soltar la capa. Recuerden, leímos el pasaje que dice que aquel corrió y soltó la capa. En Marcos capítulo 10, versículo 49 al 50, habla acerca de Bartimeo cuando gritó y le dijo, Hijo de David. Dice la palabra ahí, dice, entonces Jesús deteniéndose mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Versículo 50, él entonces arrojando la capa, dice, se levantó y vino a Jesús. Podemos llevarlo a lo espiritual. Soltar la capa es soltar lo malo, lo que me ata, lo que me impide avanzar. Tenemos que dejar la vida vieja, hermano, y con todos esos males que quizás el mundo nos había atacado. Este hombre por algo dejó la palabra y dejando la capa. Y lo traemos al sentido espiritual, dejando cosas que nos ataban al pasado, al pecado. Cuando nos acercamos al Señor, Él empieza a cambiar nuestro ser interior. Por eso en el trato del Señor es lo interior. Cuando este hombre Bartimeo dice que seguía a Jesús en el camino. O sea, así se le llamaban a los primeros cristianos. Así se le llamaban a la iglesia de antes, los del camino. Y siguiendo a Jesús en el camino. Empezó a ver en Bartimeo un cambio no solamente en su físico, sino en su interior, en lo espiritual. Y entonces eso empezó a demostrarse exteriormente con un acto de fe. Cuando él dijo, así será sano tu fe. Entonces así lo hizo Bartimeo. Dejó su capa. Lo único que tenía, lo único que lo ataba. Y dejó aquello que supuestamente le daba seguridad y le daba abrigo. Así que ¿cómo se manifestaban su fe en aquellos hombres y mujeres de la Biblia? Dejándolo todo. Cuando el Señor le dijo a Leví que el Señor le puso después Mateo, ¿verdad? Dice que Mateo estaba en el pórtico, en la entrada, estaba allí con una mesa cobrando los impuestos. Y el Señor no le dijo a Mateo, mira Mateo, vení, mira que yo soy Jesús, el que va a sanarte, el que trae salvación, el que ha venido el reino, mira yo soy Jesús, el Hijo de Dios. No, el Señor solo le dijo, lo quedó viendo y le dijo, sígueme. Eso fue todo. Eso fue todo. Y al instante dice que Mateo dejó todo y le siguió. Dejó su manera de vivir. Esa manera que él no era querido. Era jefe de los publicanos. Era una persona que cobraba de además, cobrador de impuestos. No lo querían. Pero él dice dejándolo todo.
dejándolo absolutamente todo, siguió a Jesús. La palabra que el Señor le dijo, sígueme. Esa capa que te ata al pasado, dejándolo todo, dejémoslo todo. No te estoy diciendo responsabilidad, no te estoy diciendo familia. No, las cosas que me atan al mundo, las cosas que se han vuelto prioridad en mi vida antes que Dios. Dice la palabra, ¿verdad? Que en Marcos capítulo 8, versículo 23, dice que le dio a otro ciego dejando la aldea. Mire, a Bartimeo le dijo, deja la capa. Y a este otro ciego, ¿verdad? Cuando es diferente al que hizo el lodo. Dice en esta versión, esta palabra, en Marcos, que dice que le escupió sus ojos y el Señor oró. En Marcos 8, 23 estaba el ciego de Betsaida, que Jesús escupió en sus ojos y le dijo al Señor que no entrase a la aldea, que dejase la aldea. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Recuerde que de ahí volvió el Señor a orar y fue sano absolutamente. Y el Señor le dio una recomendación: sal de la aldea. Para recuperar la capacidad, va más allá. Debes de alejarte de esa aldea. Literalmente, espiritualmente te quiero hablar y decirte, pueden ser amigos que no edifican tu vida. Pueden ser costumbres, pueden ser formas de pensar, pueden ser culturas, pueden ser amarguras. El Señor le dijo, sal de la aldea, no entres ahí. Eres sano, pero sal de ese lugar de confort. Sal de ese lugar, trayéndolo lo espiritual. Solo cuando te alejas de esas voces que te decían que no podías, que no tienes valor, que vas a volver a tener, que cuando vas a volver a tener una visión, que cuando te vas a levantar. Pero el Señor te dice en esta noche, levántate, no vuelvas a lo mismo, recobra esa visión espiritual. ¿Cuántas veces a mí me dijeron que yo no podía, y esas cosas lo marcan a uno, hermano, y te hacen sentir que no vas a avanzar o que no vales para nada? Hoy es tiempo de renunciar a esas voces, de no escuchar esas voces que traen destrucción a nuestras vidas. Como te digo, esa aldea puede ser, espiritualmente hablando, personas que no edifican, que no traen edificación a tu vida, ¿verdad? Otra de las cosas es que cómo puede traer una persona una visión espiritual a través de una unción profética. En San Juan capítulo 9, versículo 17, encontramos a este ciego que fue de nacimiento, donde los discípulos empezaron a decir, él es ciego porque pecó él o los padres. Y el Señor le dijo, no, ninguna de las dos cosas. Dios se va a glorificar en él. Dios se va a glorificar en él. Entonces, después de que pasó todo eso, que el Señor lo sanó, que lo mandó al estanque de Siloé, que Siloé significa enviado. Dice que el Señor escupió la tierra e hizo lodo y se lo puso en las manos y le dijo, ve al estanque de Siloé. Y aquel hombre fue, ¿verdad? No sé si él fue acompañado con alguien o conocía bien el camino por costumbre, o fue alguien que lo llevó. La Biblia no lo dice, pero dice que él obedeció. Óigame, y puso lodo el Señor y lo sanó. No le conoció, solo le escuchó la voz. En el versículo 17 dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ya fue cuando le estaban interrogando los fariseos y los escribas a las autoridades religiosas en aquel entonces, preguntándole, porque el Señor Jesús lo había sanado en día de reposo, era prohibido, ¿verdad? Ellos no habían visto el milagro. Los fariseos y los escribas no estaban viendo a este muchacho que de joven, él era ciego. Quizás este joven había perdido toda clase de esperanza. Era ciego de nacimiento. Pero los fariseos y los escribas no estaban preguntándole qué bonito el milagro o qué poderoso, sino que más bien cuestionando a Jesucristo, que lo había hecho en día de reposo. ¿Cómo pudo hacer milagro en día de reposo? ¿Cómo no respetó las tradiciones? Óigame, el mundo eso es lo que hace. Él no ve las obras poderosas, sino que empiezan a criticar. Por eso a mí me duele de personas que critican siervos de Dios, que Dios los levanta, que Dios los usa en sanidades, en milagros, en restauraciones de familia. Óigame, gente que han hecho
muchas cosas para la obra de Dios y somos fáciles de criticar, de hacer, como dice... hermanos, mofa de esos hombres de Dios. Pero aquí dice que los escribas le empezaron a preguntar. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo que era profeta. Necesitamos muchas veces para tener visión a través de la unción profética. Este joven no había visto a Jesús, escuchó su voz porque él recobró la vista hasta que se fue a enjuagar sus ojos en el estanque de Siloé. Y en una momento, de tanto que le preguntaban, bueno, lo que sí yo sé es que ahora puedo ver. Antes no veía y ahora sí puedo ver. Entonces, para que vuelvan a abrirse los ojos espirituales, se necesita una unción profética. Recuerda el ejemplo que le di anteriormente, cuando Eliseo oró para que se le abriesen los ojos espirituales a Giezi y pudiese ver a todo el ejército del Señor que estaba a favor del pueblo de Israel. Así que la unción del Espíritu Santo viene a traer visión espiritual, lo cual trae consigo todos los dones. Empieza a haber sanidad, milagro, palabra profética, palabra de unción, de restauración, de ciencia. Y esta unción, hermano, se desata sobre tu vida. Cuando alabas, cuando adoras a Dios, a pesar de las circunstancias que estás pasando, que estamos viviendo, cuando exaltas a Dios en todas las cosas, entonces eso traerá visión espiritual y te hará ver la situación de otra manera. Te hará ver las cosas que nosotros miramos cuando adoramos, cuando exaltamos a Dios. Entonces ahí miraremos las cosas de otra forma. A partir de hoy, mi amado hermano, los ojos tuyos empiezan a mirar a Dios y empiezan a ver la gloria del Señor. Otro punto importante, hermanos míos, es unirme a gente visionaria. Es el tiempo de que nos volvamos a juntar con personas, con hombres de Dios, mujeres de Dios que tienen visión, que visionan en grande, con gente de propósito. ¿Verdad? Si quieres encontrar soluciones precisas y concretas, únete a personas que piensan, que miran y hablan como el reino de los cielos lo hace. Recuerden que Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que sé visionario, sé un visionario. Y que Dios te bendiga y que tengas esta semana que iniciamos el día de mañana victoriosa en el Señor Jesús. Así que gracias por haberme acompañado en este tiempo, esperando que recuperemos nuestra visión si la hemos perdido, porque entonces la visión, recuerde, genera dirección y también cambia nuestra perspectiva. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz del Señor sea sobre tu vida, sobre los tuyos, y declaramos que el Señor nos sorprenderá con cosas grandes en esta semana. Así que bendiciones de lo alto. Estaremos nuevamente en un tiempo más para poder llevar una palabra de bendición. Dios te bendiga.